giro histórico en medio del conflicto. Estados Unidos e Irán entraron en Pakistán en sus primeras negociaciones directas y las más relevantes desde la Revolución Islámica de 1979. Pero la mesa arranca con una paradoja. Teherán llega golpeado, bajo presión militar y con capacidades cuestionadas, y aún así intenta imponer condiciones como si negociara desde una posición de fortaleza. Todo mientras Washington advierte que actuará con o sin acuerdo, y el estrecho de Hormuz sigue siendo su principal carta de presión. El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif se reunió a mediodía con J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense que encabeza la delegación de su país, junto al enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Sharif también recibió a la delegación de la dictadura iraní liderada por el presidente del Parlamento del régimen, Mohammad Bakr Kalibaf, y de la que forma parte el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. Entre los progresos citados de este sábado, las agencias iraníes Fars y Tasnim destacaron que Estados Unidos habría aceptado liberar los activos iraníes y la necesidad de debates técnicos y de expertos más exhaustivos al respecto. Pero poco antes, un funcionario de Trump negó que Washington hubiera aceptado desbloquearlos. El primer ministro de Pakistán, país mediador, espera que el diálogo desemboque en la que llamó una paz duradera en la región. Pese a la tregua anunciada el martes, la brecha entre las partes es abismal en temas cruciales como las sanciones, la situación en Líbano, donde Israel libra una guerra contra el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Teherán, y la reapertura del estrecho de Hormuz, por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas mundiales hasta que Irán lo bloqueó casi por completo. Saludamos a Sami Eppel, consultor internacional, analista político y periodista experto en Oriente Medio, quien nos acompaña desde Estados Unidos. Sami, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolai, siempre a la orden. Sami, ¿tiene realmente Irán con qué llegar exigiendo a una mesa de negociación? Mira, lo normal en unas negociaciones de este tipo es que cada quien llega con una posición maximalista, que es lo que está haciendo Irán. Las condiciones que ellos pretenden son casi ridículas. Lo que los Estados Unidos pretende es lo que ellos siempre dijeron. O sea, la desnuclearización de Irán y el regreso a Irán al concurso de las naciones. No era tan complicado, digamos, las exigencias americanas. Pero Irán aparentemente está tratando de llevar una mano adelante con exigencias que no tienen ningún sentido. O sea, ¿qué sentido tiene el exigir que, por ejemplo, el estrecho de Hormuz siga cerrado o que Irán tenga que ser el que lo abra? Cuando el estrecho de Hormuz no tiene por qué ser parte de este arreglo ni siquiera de las conversaciones, porque es una vía marítima de libre tránsito. Entonces, no tiene por qué ni siquiera ser parte de esta conversación. Pero, sin embargo, Irán lo ha hecho. Igual le ocurre con el tema del Líbano. O sea, la guerra entre Hezbollah, no es una guerra contra el Líbano, es una guerra de Hezbollah con Israel. Tiene más de 2 años. Hezbollah ha lanzado más de 10.000 cohetes contra Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver ahora de mezclar el tema? Claro, lo que está haciendo Irán es muy interesante desde el punto de vista táctico. Ellos lo que están haciendo es ampliando el conflicto, como diciendo, este es un conflicto mundial, este es un conflicto no solamente regional que afecta a Irán y a los países del Golfo, esto va a afectar al mundo entero, que pueden tener algo de razón, Nicolai, porque si esto continúa, si el cierre del estrecho de Hormuz continúa, ayer pasaron 7 barcos en vez de 60, que era lo normal en un día, hoy pasaron 3, sin contar los 2 destructores americanos que entraron al Golfo. Entonces, estamos hablando de que la crisis energética apenas ha comenzado, porque normalmente los países que necesitaban ese petróleo tienen cierta reserva. Nadie está esperando que llegue un barco con petróleo para poder hacer la energía eléctrica o petroquímica o lo que vayan a hacer. Entonces, la situación
se va a seguir complicando. No quisiera ser negativo, pero hay que estar claro en que la situación, yo diría que antes de ponerse mejor, se va a poner peor. Sami, en todo caso, ya estaremos hablando del estrecho de Hormuz. ¿Es viable desmontar las sanciones a un régimen que por años ha, perdón, bueno, la frase que suelen decir, ha tomado el pelo a la comunidad internacional? Es algo bastante ridículo y extremo. En el año 2005, 2007 y 2009, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con China y Rusia a bordo, aprobando, se aprobó la resolución que le exigía a Irán detener su programa nuclear. Estamos hablando hace 20 años atrás. Ya los países importantes en el mundo, no solamente el resto del mundo, sino hasta China e Irán, perdón, China y Rusia, se daban cuenta del peligro que representaba un régimen dictatorial, totalitario, despótico y casi irracional en su temática religiosa. Tener armamento nuclear, más que todo y encima un régimen que apoya y financia y ayuda a el terrorismo en el mundo entero, incluyendo en nuestros territorios en Latinoamérica, que hemos sido víctimas del terrorismo de Hezbollah, financiado por Irán. Y ahora, imagínate, ese Hezbollah ahora está aliada pues con los grupos narcoterroristas de Latinoamérica, entonces también están en este hemisferio. O sea, las ambiciones de Irán siempre fueron globales, no fueron ambiciones solamente territoriales a su territorio o a su área. No, no, son ambiciones globales y lo estamos viendo hoy en día al tratar de golpear ese tipo de ambiciones. Se ha desatado esta terrible crisis, porque yo la llamo terrible porque no se ha logrado, por ejemplo, Nicolai, el tema del uranio. Bueno, eso ni siquiera lo han tocado en las dos. Han habido dos conversaciones el día de hoy, creo que están ahorita justamente en la tercera ronda, o ya ocurrió la tercera ronda, que son rondas de 2 horas, 2 horas y media de discusiones, pero tiene la importancia esto y la significancia de que son directas, no son negociaciones con terceros yendo y viniendo, no, no, son conversaciones directas que, como tú lo dijiste al principio, por primera vez en 47 años se están dando conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán. Esperemos que esto se pueda lograr y que tengamos un final feliz, porque si no, el futuro no pinta muy bien. Bueno, en todo caso, pues el presidente Donald Trump hoy afirmó que el ejército de Estados Unidos está iniciando el proceso para despejar el secuestrado estrecho de Hormuz con el fin de efectuar su reapertura el viernes. Recordemos, había asegurado que el cruce sería reabierto bastante pronto. Esto es lo que ha dicho. Los medios de comunicación que difunden noticias falsas están locos o son simplemente corruptos. Estados Unidos ha destruido por completo el ejército de Irán, incluyendo a toda su armada, su fuerza aérea y todo lo demás. Sus líderes están muertos, el estrecho de Hormuz pronto estará abierto y los barcos vacíos se apresurarán hacia Estados Unidos para cargarse. Pero según las noticias falsas, estamos perdiendo. El estrecho se va a abrir. Si simplemente nos fuéramos, el estrecho va a... De otro modo, ellos no ganan dinero. Así que el estrecho se va a abrir. Pero lo que tenemos es que no habrá arma nuclear. Pero de todas formas vamos a abrir el estrecho. No lo olviden, nosotros no usamos el estrecho. Otros países usan el estrecho. Así que sí, tenemos a otros países que se están sumando y ellos ayudarán. Pero nosotros no lo usamos. No será fácil, no será. Yo diría esto, tendremos eso abierto bastante pronto, el estrecho. Bueno, Sami, ya lo decías, 2 buques de guerra de Estados Unidos
cruzaron el estrecho de Hormuz como parte del plan para retirar las minas que puso el régimen de los ayatolás para impedir el libre tránsito marítimo. El USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy atravesaron el estrecho y operaron en el Golfo Pérsico. El Comando Central adelantó que en los próximos días participarán en la operación de desminado con fuerzas adicionales, incluidos drones submarinos. Aquí, ¿quién entra con una posición de fuerza, Sami, en las negociaciones? Mira, obviamente entra con una posición de fuerza los Estados Unidos y este grupo de aliados. En este grupo de aliados obviamente están los países del Golfo, que han permanecido a pesar de haber sido atacados, porque Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos han sido atacados. O sea, su infraestructura petrolífera ha sido atacada por Irán. Entonces, ellos son parte de esto, pero no han participado desde el punto de vista militar en contra de Irán todavía. A lo mejor puedan participar en este tema del desminado del Golfo, pero también estamos esperando que otros países se sumen. Los Estados Unidos se lo ha prácticamente exigido a otros países que son los que de verdad necesitan el petróleo, me refiero a países europeos. Claro, aquí hay otra variable, que es la parte rusa. O sea, Rusia no le ha vendido petróleo a Europa porque está bajo sanciones. El presidente ha levantado algunas de estas sanciones para permitir que Rusia venda algunos hidrocarburos. Eso podría ampliarse y podría ser una manera de balancear el poder que está ejerciendo Irán sobre el petróleo mundial. En medio de este cuello de botella en el estrecho de Hormuz, Amy, Trump alardeó sobre la cantidad de petróleo que ahora tendría Estados Unidos. Afirmó que está a la espera de negociar con otros países y que los suministros energéticos tendrían una rápida y eficaz entrega. Escuchemos. En estos momentos, un gran número de petroleros completamente vacíos. Algunos de los más grandes del mundo se dirigen a Estados Unidos para cargar el mejor y más dulce petróleo y gas del mundo. Tenemos más petróleo que las dos siguientes economías petroleras más grandes juntas y de mayor calidad. Los estamos esperando. Entrega rápida. Sin embargo, las consecuencias del conflicto también disparan la inflación en Estados Unidos. La subida de los precios del combustible se ha disparado en un 21,2% entre febrero y marzo de este año, un aumento que no se veía desde 1967. Esto contribuyó a que subiera el índice de precios al consumo hasta el 3,3% anual. Esta es la mayor subida desde mayo del año 2024. Sami, ¿la inflación en Estados Unidos presiona a Trump en esta mesa de negociación? Ciertamente, el tema inflacionario es importantísimo, no solamente a nivel de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y aquí entra un factor importante, Nicolai, que es el tema de la alimentación mundial, de la agricultura mundial. La razón de que la agricultura mundial hoy en día puede alimentar a 8.000 millones de personas en el mundo es precisamente porque por los avances tecnológicos petroquímicos de los fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos se fabrican a partir del gas, a partir de los hidrocarburos. Entonces, esto hay que entenderlo. Esto complica mucho la situación porque buena parte del gas de Qatar y de Irán iba para plantas petroquímicas que fabricaban fertilizantes en el mundo entero, incluyendo en Irán. En Irán hay 6 fábricas de fertilizantes y una de las grandes fábricas del mundo de fertilizantes está en Qatar, que fabrica urea, que es un fertilizante importantísimo. Ahora, al no tener o al haber una falla de 20-30% de fertilizante en el mundo, esto va a disparar los precios de los alimentos, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo entero, y puede causar gravísimas consecuencias porque ahora viene la época de plantar, ahora que terminó el invierno,
en muchas partes, viene la época, y con los fertilizantes disparados, el disparo de los fertilizantes desde principios de año hasta ahora son 72%. Tú mencionaste apenas, creo que fueron 30 o 40% del petróleo que se disparó, pero los fertilizantes se dispararon 72%. Esto va a afectar la producción de alimentos a nivel mundial, también hay que tenerlo en cuenta. Y sorprende que no haya sido una subida similar en el rublo de los alimentos. Sami Eppel, consultor internacional, analista político y periodista experto en Oriente Medio, gracias por haber estado con nosotros. Saludos. Gracias, Nicolás. Un abrazo siempre a la orden. Un abrazo y atención porque el presidente Donald Trump acaba de hablar sobre Irán desde la base aérea Andrews a las afueras de Washington para asistir al campeonato de la UFC en Miami. Dijo que tal vez lleguen a un acuerdo o tal vez no con Teherán. This is what happens. We win. We totally defeated that country, and so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. From the standpoint of America, we win. One other thing that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que tras una serie de ataques militares coordinados junto a Estados Unidos han logrado la destrucción del programa nuclear y de misiles de Irán. Hemos aplastado el programa nuclear, aplastado el programa de misiles y aplastado el régimen. Tenemos una amenaza sin precedentes con nuestro gran amigo, el presidente de los Estados Unidos, entre la CFDI y el ejército estadounidense. Estados Unidos celebró que Argentina declarara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsara al representante de Irán. Lo hizo a través de un mensaje en redes sociales de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado que fue replicado y traducido por la Embajada de Washington en Buenos Aires. En línea con la administración Trump, el gobierno argentino designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista el 31 de marzo tras informes de inteligencia que por años han relacionado al aparato militar iraní con los atentados perpetrados en la década de 1990 en Argentina. El encargado de negocios de Irán en Buenos Aires, Mohsen Tehrani, salió del país en los últimos días tras ser declarado persona non grata. Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento decisivo del conflicto, Argentina dio el paso audaz de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y expulsar a Mohsen Soltani Teherani, representante de Irán en el país. Valoramos que Argentina se mantenga firme frente al terrorismo y a las amenazas de Irán, así como su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto. En los años 90, Argentina fue escenario de dos de los peores atentados de su historia. En 1992, un carro bomba destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires, dejando 29 muertos y más de 200 heridos. 2 años después, en 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina fue atacada con la misma táctica. Otro vehículo cargado con explosivos que dejó 85 fallecidos y más de 300 heridos. Ambas explosiones arrasaron también edificios cercanos, incluyendo una iglesia y una escuela. Las investigaciones apuntan al grupo terrorista libanés Hezbollah, con apoyo de actores vinculados al régimen iraní y la Guardia Revolucionaria. Según la justicia argentina, los ataques habrían sido una represalia tras la muerte a manos de Israel del secretario general de Hezbollah, Abbas al-Musawi, y la ruptura de acuerdos nucleares entre Buenos Aires y Teherán. Al designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, se activa el bloqueo inmediato de todos sus activos en Argentina. Quedan prohibidas las operaciones financieras, logísticas y comerciales con cualquier entidad vinculada y se refuerzan los controles migratorios para impedir el ingreso o tránsito de sus miembros. Desde Teherán, el régimen criminal calificó la medida como ilegal y advirtió que Buenos Aires asumiría las consecuencias políticas y jurídicas. Javier Milei sigue así el ejemplo de su aliado Donald Trump, quien en su primera administración declaró oficialmente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista extranjera el 8 de abril de 2019. La decisión fue histórica por ser la primera vez que Estados Unidos catalogaba como terrorista a una parte oficial de las Fuerzas Armadas de otro país. Esa designación endureció las sanciones financieras y legales contra cualquier vínculo con la Guardia Revolucionaria, incluso con alcance extraterritorial, aislando aún más la economía iraní, obligando a empresas europeas y asiáticas a retirarse para evitar sanciones secundarias de Washington. En respuesta, Teherán intentó una reacción simétrica designando al Comando Central de Estados Unidos, una decisión más política que efectiva frente al peso real de las sanciones.